Muy buenos días a todos y todas, Dios les bendiga. En el día de hoy vamos a charlar sobre generalidades del sistema urinario y del sistema endocrino. Es muy importante de notar hasta la fecha la notable revisión que hay que realizar el día a día sobre estos temas, ya que son bastante extensos y sobre todo que para la comprensión en todos los aspectos que refiere a la anatomía es necesario tenerlos muy en claro y solo se va a lograr revisando en el día a día. Aquí tenemos una vista que corresponde al aparato urinario. El aparato urinario como tal desempeña funciones que pueden ser mixtas, es decir, desempeña funciones de excreción y también de eliminación de residuos orgánicos que obviamente son dejados por las células de todo el cuerpo. Es decir, es un sistema que nos permite la depuración de la sangre. Este sistema también ejerce otras funciones que a veces no son muy tenidas en cuenta, como por ejemplo regulación de las concentraciones plasmáticas de sodio, potasio, cloro, calcio y otros iones mediante el control de las cantidades que se pierden en la orina. En segunda instancia, otra función es importante de igual manera y es la regulación del volumen y la presión sanguínea mediante el ajuste del volumen de agua que se va perdiendo por orina. Tiene también funciones como liberación de hormonas, entre ellas la eritropoyetina y la renina, hormonas indispensables en la formación de glóbulos rojos de la sangre y también del control de la tensión arterial. De igual manera, el riñón contribuye a la estabilización del pH sanguíneo y ayuda a la conservación de nutrientes que van a ser útiles para el organismo. Es decir, no los deja pasar por el filtro de la sangre. De igual manera, vamos a tener eliminación de otros residuos que son más de tipo orgánico, como por ejemplo la urea, el ácido úrico e inclusive algunas sustancias tóxicas y por supuesto la depuración de los medicamentos que consumimos por vía oral. El riñón también trabaja en la síntesis de calcitriol, que es una hormona derivada de la vitamina D3. Esta hormona va a estimular la absorción de calcio en el epitelio intestinal, extremadamente importante. Y por supuesto ayuda al hígado en la eliminación de los tóxicos. Es muy importante de notar que todas las actividades del aparato urinario están minuciosamente reguladas para mantener la composición y la concentración sanguínea de todos los solutos dentro de los límites aceptables, es decir, considerados límites normales. Eh, por otro lado, pues las alteraciones de cualquiera de estas funciones obviamente van a tener una repercusión, una consecuencia muy potencialmente fatal. Es decir, si el riñón no filtrara la sangre, se acumularían todos estos desechos y que por ende pueden contaminar al mismo organismo. Ahora, la organización estructural del aparato urinario compone, como podemos ver aquí en pantalla, de los dos riñones derecho e izquierdo, de unas vías excretoras que corresponden a los uréteres que viajan hasta la vejiga urinaria y por ende eh, permiten la acumulación de la orina producida en la vejiga urinaria. Y tenemos otra estructura que es el uretra, la uretra. La uretra tiene como función también servir de medio de conducción de la orina que va a ser eliminada. Ahora bien, dentro de este aspecto podemos observar en pantalla hacia el lado derecho, vamos a ampliar un poco acá, y allí vemos la estructura anatómica real del riñón. Tiene una forma como de un frijol, de una zaragoza, en el cual ingresan a nivel del ilio, que es esta zona que vemos aquí en pantalla, el pedículo. Ese pedículo está compuesto por
la arteria renal, la vena renal y el uréter. Este detalle es extremadamente importante desde el punto de vista anatómico. Ahora bien, los riñones, ¿dónde están localizados? Están localizados a los lados de la columna vertebral, entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. La superficie más superior del riñón derecho generalmente está por debajo de la del izquierdo, o sea que el riñón izquierdo está un poco más arriba. Si realizamos una disección, podemos observar aquí que la superficie anterior del riñón derecho va a estar cubierta por el hígado, el ángulo hepático del colon y el duodeno. Ahora, la superficie anterior del riñón izquierdo va a quedar cubierta por el vaso, por el estómago, por el páncreas, por el yeyuno y por el ángulo esplénico del colon. La superficie superior de cada riñón está coronada, podemos decir, porque está colocada encima. Existe una glándula allí que se llama la glándula suprarrenal, su mismo nombre lo indica. Supra quiere decir por encima del riñón. Los riñones y las glándulas suprarrenales y los uréteres se van a situar entre los músculos. Estos músculos corresponden a los músculos de la pared dorsal del cuerpo y por supuesto del peritoneo parietal. Esto lo ubica en una posición que se llama posición retroperitoneal. La posición de estos riñones en la cavidad abdominal va a ser mantenida por diversas estructuras. Uno es el peritoneo que lo recubre. Dos, el contacto con los órganos viscerales adyacentes, por supuesto. Y tres, los tejidos conjuntivos de soporte. El riñón posee 3 capas concéntricas de tejido conjuntivo que le van a brindar protección y van a brindarle también estabilidad a cada riñón. En primer lugar, tenemos una capa de fibras de colágeno que se llama la capa fibrosa. En segundo lugar, tenemos una capa de tejido adiposo que se llama la cápsula adiposa. Y en tercer lugar, tenemos fibras de colágeno que se van a extender hacia afuera desde la cápsula fibrosa interna y a través de la grasa perirrenal. Y esto van a formar una capa externa que se conoce como fascia renal. La anatomía superficial del riñón, como podemos apreciar aquí en pantalla, en términos de realidad, el riñón va a tener un color como pardo rojizo, va a tener una forma afrijolada o de haba, algunos textos lo mencionan así. Un riñón adulto normal, va a medir en un promedio de unos 10 centímetros de largo y 5 centímetros y medio de ancho, más o menos con un 3 centímetros de espesor. Cada riñón va a pesar 150 gramos en promedio. Esto va a concadenar con una escotadura medial, como la podemos ver aquí en este segmento de la imagen, que se conoce como el ilio. Es el punto de entrada de la arteria renal y salida de la vena renal y además del uréter. Muy bien. Ahora, por otro lado, si seccionamos un riñón, como lo vemos aquí, podemos entonces denotar que va a contener una corteza renal, una médula renal y el seno renal. La corteza renal, miremos acá en el riñón real, aquí vemos, esta es la corteza renal, la capa más externa, ¿verdad? La corteza renal es de color también como un pardo rojizo, es la más externa del riñón, está en contacto con la cápsula, ¿ok? Ahora, si vemos un poco más hacia el centro, vamos a observar la médula renal. La médula se va a situar hacia la región más interna. Es mucho más interna que la corteza, es de color más oscuro y va a estar constituida entre 6 a 18 estructuras que tienen forma de cono. Se ve mejor en la imagen diagramada aquí,
podemos verlo a la izquierda de ustedes. Y estas estructuras cónicas, o podríamos llamarlas triangulares, se van a conocer como pirámides renales. La base de cada una de las pirámides, aquí la podemos apreciar en mayor tamaño, va a estar enfrentada hacia la corteza, y la punta de esa pirámide también es llamada papila renal y se va a proyectar hacia el seno renal. Cada pirámide va a presentar una serie de finas acanaladuras, son como unos canales que van a converger en otra estructura que se llama la papila renal. Aquí lo podemos ver en pantalla. Ahora, por otro lado, vamos a tener entre cada una de las pirámides unos segmentos que se conocen como columnas renales. Estos van a presentar una estructura que es un poco más granulada y se va a parecer mucho a la corteza renal. Entonces, ¿qué compone un lóbulo renal? Aquí lo podemos ver en la imagen de la derecha. Aquí lo vemos. Un lóbulo renal entonces va a estar constituido de una pirámide renal, el área de la corteza que recubre a la pirámide y los tejidos adyacentes. Ahora bien, la producción de orina va a suceder en los lóbulos renales. Hay unos conductos internos de cada papila que van a descargar la orina en un drenaje que es de forma continua y queda como si fuera una copa, ¿verdad? Esto se conoce como cáliz menor. 4 o 5 cálices menores se van a fundir, se unen para formar un cáliz mayor. Los cálices mayores se van a combinar a su vez y de esta forma van a ir como convergiendo, como uniéndose entre sí, para entonces formar otra estructura. Esta estructura está bien denotada, se conoce como una cámara y es como si ustedes estuvieran viendo un embudo, como lo pueden ver aquí en pantalla. Esta se va a conocer como pelvis renal. Realmente es la que va a ocupar la mayor parte del seno renal y va a estar conectada con el uréter a nivel del ilio del riñón. Esto que observan aquí a la derecha se conoce como nefrona. La generación de la orina se va a iniciar en estas estructuras tubulares microscópicas y se llaman así nefronas. ¿Dónde están ubicadas? En la corteza de los riñones. Cada corteza de los lóbulos renales va a tener nefronas. Y cada riñón contiene más o menos alrededor de 1.250.000 nefronas. Cada nefrona va a tener una longitud combinada, si la extendemos y hacemos la correlación, que alcanza 145 kilómetros, es decir, es extremadamente extensa. Aquí a la izquierda podemos observar en rojo la arteria renal y en azul la vena renal. Los riñones van a tener un aporte sanguíneo bastante amplio, inclusive entre el 20 al 25% del gasto cardíaco total. En una persona normal, los riñones fluyen alrededor de 1.200 mililitros de sangre por minuto. Cada riñón va a recibir sangre de la arteria renal, que es la que vemos aquí en color rojo, y se va a originar en la superficie renal de la aorta abdominal. Es decir, la arteria renal es rama de la arteria aorta abdominal. Ahora bien, al entrar en el seno renal, la arteria renal se va a ramificar en arterias más pequeñas, aquí las podemos ver, que se conocen como arterias segmentarias. Las segmentarias se van a volver a dividir y a su vez forman una serie de arterias interlobulares o interlobulares, también se conoce, son estas más delgaditas que apreciamos aquí en pantalla. Estas se van a irradiar hacia afuera, lo vemos, fíjense, todos estos filamentos que se ven acá en rojo corresponden a las
arterias arciformes, que van a discurrir entre la corteza y la médula de cada uno de los riñones. Cada arteria arciforme va a generar una serie de arterias interlobulillares, o también se conocen como arterias radiales corticales, y van a irrigar porciones del lóbulo renal que se encuentra cerca a ellas. Muy bien. Ahora, a nivel del sistema venoso, lo que vemos acá en color azul, vemos que desde las nefronas la sangre pasa por una red de vénulas muy pequeñas que van a converger en las venas interlobulillares. Podemos apreciarlo aquí, que van a ir llevando el mismo nombre de la arteria, ¿verdad? Estas venas interlobulillares llevan la sangre a las venas arciformes, que van a drenar las venas en las venas interlobulares, ¿ok? Y a su vez estas se van a fusionar para llevar la sangre a la vena renal. Entonces, la arteria va a ingresar sangre al riñón para hacer el proceso de filtrado a nivel de las nefronas, y las venas toman todos estos desechos que son producidos y se van a ir drenando hacia la parte más externa del riñón para ser llevadas hasta las venas de gran calibre abdominales y por ende de allí al corazón. Los riñones tienen, aquí vemos un diagrama de flujo de la circulación renal, tal cual como lo hemos descrito anteriormente. Miren el árbol arterial de cada uno de los riñones. Pero si apreciamos aquí con mucho detenimiento, podemos ver cómo ingresa también la arteria, la vena, y nos siembra la duda entonces, bueno, ¿y qué pasa con la inervación de los riñones, verdad? Pues para que tengan por entendido, la producción de orina en los riñones es regulada por un sistema de autorregulación, lo que va a comportar cambios que son cambios reflejos en el diámetro de las arteriolas de las nefronas. Esto obviamente va a alterar el flujo sanguíneo y por ende también la tasa de filtración del riñón, ¿verdad? Existen mecanismos tanto hormonales como también neurales que pueden complementar o ajustar todas estas respuestas que son a nivel local, ¿verdad? Los riñones y los uréteres son inervados por los nervios renales. La gran mayoría de estas fibras nerviosas eh, son fibras postganglionares simpáticas, ¿okay? Es decir, proceden del ganglio mesentérico superior. Un nervio renal entra en cada uno de los riñones por el hilio renal y va a seguir el trayecto de las ramificaciones de la arteria renal hasta poder llegar a cada una de las nefronas. Entre las funciones que más se conocen de la inervación simpática, vamos a tener en primer lugar la regulación del flujo o la presión sanguínea renal. Por otro lado, la estimulación de la liberación de la hormona renina y la estimulación directa de la reabsorción de agua y de sodio. ¿Ok? Muy bien. Aquí podemos apreciar lo importante de este sistema tan complejo. Bien. Ahora, hay un detalle a estos niveles. Este es el esquema de de la nefrona. Quiero hacer un poquito de énfasis en esta estructura que se llama el corpúsculo renal. El corpúsculo renal en sí es como un ovillo de vasos sanguíneos que se encuentran allí, ¿verdad? Y esto es lo que va a permitir la producción del filtrado glomerular. El corpúsculo va a incluir entonces un ovillo capilar, el segmento inicial que va a quedar expandido del túbulo renal. Todo eso se conoce como cápsula glomerular, ¿verdad? En los libros lo encuentran como cápsula de Bowman. El glomérulo se va a proyectar hacia la cápsula glomerular del mismo modo que, si hacemos una analogía, del mismo modo que el corazón se proyecta hacia la cavidad pericárdica, ¿verdad?
Entonces va a estar constituido por un epitelio parietal, un epitelio visceral y tiene unas células especializadas que se llaman podocitos que se encuentran en el epitelio visceral. ¿Ok? Bueno, este detalle quería mencionarlo para que no se nos olvidase de aquí lo importante de la nefrona, el trabajo de la nefrona, ¿verdad? Ahora bien, desde este punto de vista y a sabiendas ya de lo anteriormente mencionado, podemos entonces también denotar de que la nefrona, si la ven, queda como un poco irregular, contorneada, ¿verdad? Esos segmentos se llaman túbulos contorneados y tenemos uno que es proximal y uno que es distal. El tubo contorneado es la primera parte del túbulo renal. ¿Listo? En esta porción los solutos son absorbidos y hay un potencial allí de fuerzas osmóticas que van a ir impulsando el agua a través de la pared de cada uno de estos túbulos contorneados, en este caso pues el túbulo contorneado proximal. Luego ahí hay un asa, que es lo que vemos aquí hacia la parte más inferior, que se llama asa de Henle. Asa de Henle. Todo esto ¿para qué? Para producir la orina. Aquí vemos un diagrama de una arteriografía, una angiografía renal que podemos apreciar cómo ingresan las arterias a nivel del riñón. Muy bien. Ahora, la orina por donde se evacúa y es a través de la uretra. Este último segmento que se encuentra entre este espacio, que es la vejiga urinaria y el orificio uretral externo, ¿verdad? Todo lo que se ha recopilado en el sistema colector llega hasta la vejiga urinaria. En el hombre el uréter es un poco más largo y cumple funciones también reproductivas. Ya lo vamos a ver muy bien cuando veamos el sistema reproductor humano. En la mujer, como pueden apreciar acá, es un poco más corto, mucho más corto que en el hombre. Y de allí infiere pues la mayor probabilidad de infecciones de vías urinarias que se presentan en la mujer. Es por ende de que en la mujer las infecciones urinarias son más frecuentes, ¿verdad? Sobre todo por el contacto tan directo entre el perine y el ano, pues las bacterias pueden subir perfectamente hasta estos niveles. Ya hablando un poco sobre el sistema endocrino, vamos a denotar de que podríamos tener una visión general del sistema endocrino, ¿verdad? Es decir, todos sabemos que las sustancias que se producen en el sistema endocrino, que son sustancias químicas que se van a distribuir por todo el organismo, se llaman hormonas. ¿Ok? Hormonas. El término hormona significa que excitan o se estimulan a un órgano específico para generar una respuesta, ¿verdad? Hay una unión muy directa entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Es por ende de que el sistema endocrino va a estar formado entonces por todas las células de los tejidos endocrinos del organismo. Las células endocrinas realmente son células de tipo glandular y van a liberar hormonas directamente a los líquidos intersticiales, al sistema linfático o a la sangre. Serían las tres opciones de liberación de hormonas. Ahora, las glándulas exocrinas, que es lo contrario de endocrino, las exocrinas liberan las secreciones en cualquier superficie epitelial. ¿Ok? Ahora, ya vimos que son sustancias químicas, ¿verdad? Entonces pueden ser derivadas de diversas estructuras, que generalmente son peptídicas o de tipos moleculares. Por ejemplo, hay hormonas que son derivadas de los aminoácidos, como por ejemplo las hormonas tiroideas, las catecolaminas, es otro ejemplo. ¿Cuáles son las catecolaminas? Pues la adrenalina y la noradrenalina. Tenemos otras derivadas, por ejemplo la glándula suprarrenal,
los derivados del triptófano, como la melatonina, es a nivel de la glándula pineal, ¿verdad? Tenemos otro tipo de hormonas, como son las hormonas peptídicas, que están formadas por aminoácidos, son cadenas de aminoácidos. Otras hormonas, como por ejemplo las esteroideas, que se derivan del colesterol. Estas están relacionadas con los órganos reproductores y la glándula suprarrenal, por supuesto. Y otras hormonas que son los eicosanoides, que son moléculas todavía un poco más pequeñas que van a estar constituidas por átomos de carbono y que son liberados por ende a nivel celular, o sea, ya internamente a nivel celular. Sin embargo, no podemos pasar por alto de que muchas enzimas también van a controlar, digamos, la función en otras áreas. Por ejemplo, el sistema digestivo es uno de los ejemplos más importantes, ¿verdad? Aquí en pantalla podemos apreciar un eje que se llama el hipotálamo glándula, ¿verdad? Es un ejemplo simplemente. El hipotálamo, recuerden que está en el sistema nervioso y va a coordinar las actividades de los sistemas endocrino y del sistema nervioso. Y lo hacen por tres mecanismos básicos. En primera instancia, por secreción de hormonas reguladoras. Esa es la primera. En segunda instancia, el hipotálamo va a actuar como un órgano endocrino también y puede liberar entonces hormonas a la sangre, como por ejemplo la oxitocina y la hormona antidiurética, que lo hacen a través de la neurohipófisis. ¿Okay? Acuérdense que la neurohipófisis es el lóbulo posterior de la glándula hipófisis. Y el hipotálamo también va a contener por sí mismo una serie de centros neurovegetativos que van a ejercer un control neural directo sobre la célula endocrina, principalmente de la médula suprarrenal. ¿Okay? En pantalla podemos ver el control hipotalámico de los órganos endocrinos. E inclusive, si aprecian muy bien la imagen, se hace como una comparación entre los tres tipos de control hipotalámico, ¿verdad? Las neuronas hipotalámicas liberan hormonas que regulan el control de actividad secretora de la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior. En segunda instancia, vemos como las neuronas hipotalámicas secretan antidiurética y oxitocina, que van a ocasionar una respuesta específica en los órganos diana. Y en tercer lugar, el hipotálamo, que ejerce un control neural directo sobre la actividad secretora de la médula suprarrenal del riñón, ¿verdad? Pero entonces, esto nos trae a una glándula muy importante, ¿verdad? Y es que ya la hemos visto aquí, y se llama la glándula hipófisis. También se conoce como glándula pituitaria, ¿verdad? La hipófisis o glándula pituitaria va a pesar aproximadamente 6 gramos y va a constituir, digamos, la fábrica química más compacta del organismo. Es una glándula muy especial, tiene una forma como ovalada, es pequeña, tiene el peso y tamaño más o menos como el tamaño de una uva, y se va a ubicar debajo del hipotálamo en el interior de la silla turca. Ya esa estructura la conocimos cuando estudiamos el neurocráneo, ¿verdad? Acuérdense que es como si fuera una depresión del hueso esfenoide, ¿verdad? Entonces, en términos anatómicos y del desarrollo de la hipófisis, pues la hipófisis la vamos a dividir en dos lóbulos, como podemos ver en la pantalla. Un lóbulo que es la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior, este que está señalado con la flecha. Y otro lóbulo que es la neurohipófisis, que es el que está acá como con unos racimitos verdes, se encuentra pues, obviamente en el lóbulo posterior, ¿verdad? La hipófisis va a liberar 9 hormonas peptídicas que son extremadamente importantes, muy importantes.
ya la vamos a conocer. Tenemos por ahí una tablita referenciada, ¿verdad? Entonces dejemos claro que la neurohipófisis es la hipófisis del lóbulo posterior, ¿listo? Y la adenohipófisis es la región anterior, lóbulo anterior de la hipófisis. Muy bien. De las hormonas más importantes del lóbulo posterior tenemos la hormona antidiurética, que se conoce también como vasopresina. ¿Ok? Este nombre viene después de una propiedad estimular cuando aumenta la concentración de electrolitos en sangre o disminuye el volumen de la presión de la sangre. La principal función de la antidiurética es limitar la cantidad de agua que se va perdiendo por los riñones principalmente. Y tenemos otra hormona también extremadamente importante, que es la oxitocina. La oxitocina va a cumplir unas funciones muy conocidas, sobre todo a nivel de ginecología, ya que estimulan a nivel de las mujeres la contracción de las células musculares lisas del útero y de las células contráctiles que rodean las células secretoras de la glándula mamaria. O sea que si no existiera la oxitocina, no pudiera la glándula mamaria eyectar la leche en ese proceso de lactancia materna. ¿Ok? Muy bien. Aquí podemos apreciar una imagen con otra glándula muy importante, ¿ok? Y lo corresponde a la glándula tiroides, ¿ok? La glándula tiroides está compuesta principalmente por dos lóbulos, tiene una forma como incurvada, como si fuera una H, pero muy gordita, muy incurvada, sobre todo sobre la parte anterior, y se encuentra, como su nombre lo indica, anterior a la tráquea, ¿verdad? Justo por debajo del cartílago tiroides. Queda una estructura muy bien delimitada. Ahora, principalmente va a estar colocada sobre la superficie anterior de la laringe. Por esta posición, la glándula tiroides puede palparse muy fácilmente con los dedos. Si usted se coloca los dedos en la parte de adelante de la tráquea y traga, va a percibir ahí una zona reblandecida hacia la parte más inferior del cartílago tiroides, y eso va a corresponder a la glándula tiroides. ¿Okay? Tiene dos lóbulos, como había mencionado, se puede apreciar muy fácilmente aquí. Esos dos lóbulos, que prácticamente es la zona más principal, tiene una unión central, que es un poco más delgada, que se conoce como istmo. La glándula tiroides está unida a los anillos traqueales y lo hace a través de una cápsula muy fina que se va a prolongar en una serie de tabiques de tejido conjuntivo que van a dividir el tejido glandular y van a rodear a los folículos tiroideos. ¿Okay? De este lado podemos apreciar un corte histológico de la glándula tiroides hacia su derecha, en donde podemos apreciar los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos van a sintetizar, a almacenar y a secretar las hormonas tiroideas. Cada uno de esos folículos, como pueden ver allí, tiene una forma como esférica, como si fuera una pelotica de tenis, muy miniatura, y los folículos tiroideos van a estar recubiertos generalmente por un epitelio cúbico simple, y va a estar formado por unas células muy especiales que se llaman tirocitos tipo T, ¿okay? O también se conocen como células foliculares. De allí es donde se va a producir el coloide, ¿verdad? Que es un líquido muy viscoso con grandes cantidades de proteínas. Cada folículo va a estar rodeado por una red de capilares que van a aportar nutrientes y por ende también hormonas reguladoras a cada una de esas células foliculares, y van a recoger, por supuesto, las secreciones que éstas producen y los desechos metabólicos, todos los residuos que se van a producir. Las células foliculares también tienen otras funciones, y es sintetizar una proteína que se denomina tiroglobulina. Y ya una vez producida la tiroglobulina, la van a secretar
alcaloide de los folículos tiroideos, ¿verdad? Esta sustancia, la tiroglobulina, va a contener moléculas de tirosina, ¿ok? Que van a intervenir con el transporte activo de los iones de yodo, ¿ok? El yodo se va a convertir entonces en una forma especial que va a unirse a las moléculas de tirosina de la tiroglobulina y van a hacerlo a través de una serie de enzimas, y de este modo se generan entonces las famosas hormonas tiroideas que tanto afectan el peso corporal, ¿verdad? Entre ellas tenemos la tirosina, que también es conocida como T4. Algunos textos más viejitos se la hablan como la TX o tetrayodo tironina. Y la otra que es la T3, que es la triyodo tironina. ¿Ok? Hay una hormona que va a influenciar esta producción y se llama la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides. Esa es la que va a regular la producción de estas hormonas tiroideas. Muy bien. Ahora, desde este punto de vista, podemos observar, si somos muy minuciosos, hacia la parte más posterior, otras glándulas más pequeñitas que se conocen como las glándulas paratiroides. Paratiroides, aquí las podemos ver. Esas 4 glandulitas que vemos ahí en pantalla. Las glándulas paratiroides, que tienen un color como pardo rojizo, son muy pequeñas, muy pequeñas, y se van a localizar en la superficie posterior de la tiroides. Las glándulas generalmente están unidas a la superficie de la glándula tiroides, ¿ok? Y lo hacen a través de la cápsula tiroidea. Las glándulas paratiroides van a contener 2 tipos de células. Unas células que son las células paratiroideas, también denominadas células principales, ¿ok? Y otras células glandulares que sintetizan hormona paratiroidea, que es la PTH. Los demás tipos de células que son importantes son células de tipo de transición, que se llaman, ¿verdad? Pero en términos generales, la hormona paratiroidea va a estimular los osteoclastos y los osteoblastos que actúan a nivel de la absorción del calcio a nivel de los huesos, ¿verdad? También van a intervenir con la excreción urinaria de los iones de calcio. Este detalle es muy importante para el hueso. ¿Ok? Muy bien. En los niños pequeños tenemos otra glándula que se llama el timo, ¿verdad? El timo es una glándula que tiene una función relativamente corta. Cuando ya el niño crece, el timo es reemplazado ya por la producción de otras glándulas como el vaso, en cuanto estoy haciendo referencia a el sistema inmunológico como tal. Si ustedes ven aquí los 2 riñones en la parte superior, vamos a observar unas glándulas de color amarillo que se conocen como glándulas suprarrenales. Es un órgano que tiene una forma como de pirámide y de un color un poco amarilloso. Van a estar muy unidas a el polo superior de cada uno de los riñones, y lo hacen por una cápsula fibrosa muy densa que las va a mantener en su posición. La glándula suprarrenal pesa en promedio 7 gramos y medio, más o menos, es un peso aproximado, ¿verdad? Ahora, esta glándula desde el punto de vista estructural y funcional va a tener entonces 2 regiones. Una que va a secretar hormonas diferentes a la otra, y vamos a conocerla, que se llama la corteza superficial, y otra más central que es la médula. Podemos apreciarlo en la imagen que vemos aquí hacia la derecha, ¿verdad? Ahí tenemos corteza, que es superficial, y la médula, que es más interna. Ahora, la corteza de la glándula suprarrenal tiene una producción de más o menos de 2 docenas de hormonas esteroides. Son hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas van a inducir
a nivel de su acción como esteroides córticos suprarrenales, que también se conocen como corticosteroides, y son vitales, unas hormonas muy importantes, tanto así que su déficit provoca alteraciones tan grandes a nivel orgánico que corre peligro la vida si estas faltan, ¿verdad? Y por debajo de la cápsula se van a distinguir otras regiones de la misma zona de la corteza. Entonces tenemos allí varias zonas, como las podemos denotar acá en la imagen histológica que vemos al final, en donde podemos ver una zona granulosa, que es más externa, una zona fasciculada y una zona reticular, que es la parte más interna. Sin embargo, ya estas tres divisiones hacen parte más como la parte histológica en sí, ¿verdad? La zona más central, que es la zona glomerulosa, que en términos generales es la más extensa, va a tener más o menos un 15% del volumen cortical, ¿sí? Y produce unas hormonas que se llaman mineralocorticoides. El principal representante es la aldosterona, ¿ok? La aldosterona es la que le da la composición de la orina. Es una hormona que induce la retención de iones de sodio, ¿ok? Muy bien. Ahora, desde este punto de vista, la médula de la glándula suprarrenal también tiene una serie de células, son células que se llaman células cromafines o feocromocitos, cualquiera de las dos puede utilizarla, y están inervadas por fibras simpáticas preganglionares. Esta acción, que es netamente simpática por supuesto, lo hacen a través de los nervios esplácnicos y van a poner en marcha la actividad secretora de las células neuronas ganglionares modificadas. Ahora, obviamente pues la médula suprarrenal va a tener dos grupos principales de células endocrinas. Uno que van a secretar adrenalina y otro que van a secretar noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina. Los riñones también van a sintetizar hormonas, ya habíamos visto anteriormente, como por ejemplo la renina, ¿okay? Y la renina a su vez puede convertirse en otra sustancia, que es una proteína que se llama el angiotensinógeno, que es sintetizada y va a ser inactivada por el hígado. Tiene una influencia directa sobre los capilares pulmonares, en donde se convierte en angiotensina 2, que es la hormona que va a estimular la secreción suprarrenal de aldosterona. Ya les había mencionado otra que era la eritropoyetina, ¿verdad? Que actuaba con la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Fascinante este sistema endocrino, ¿verdad? Aquí podemos ver un resumen de las hormonas suprarrenales. Este órgano es bastante conocido y es el páncreas, ¿verdad? El páncreas, que lo vimos cuando hablamos de sistema digestivo, pero hoy los estamos viendo desde un punto de vista diferente porque hace parte del sistema endocrino como tal, ¿verdad? Interactúan directamente lo que es el páncreas, la mucosa del tubo digestivo y el hígado para producir secreciones exocrinas, ¿verdad? Ya eso lo habíamos visto cuando vimos sistema digestivo. Recordemos que el páncreas es una glándula mixta, o sea que tiene funciones exocrinas, pero también tiene funciones endocrinas. Este páncreas, que se encuentra ubicado del lado izquierdo de nuestro abdomen, tiene funciones directamente relacionadas desde el punto de vista endocrino, ¿ok? Que realmente es casi el 99% del tamaño del páncreas, y van a producir grandes cantidades de enzimas digestivas, ¿ok? El páncreas endocrino, no lo vamos a confundir con el páncreas exocrino, que es el más voluminoso, ¿verdad? Pero el endocrino tiene unos islotes, unas células que se van a conocer como islotes pancreáticos. En los textos también se encuentran como islotes de Langerhans. Realmente es el 1% de la población celular pancreática, es muy poquito, ¿verdad? Pero
el páncreas cumple unas funciones extremadamente importantes. Cada islote va a tener 4 tipos de células fundamentales en la producción endocrina. Uno son las células alfa, que van a sintetizar una hormona que se llama el glucagón. 2 son las células beta. Estas células beta sintetizan la insulina, que es la que regula los niveles de azúcar en la sangre, lo que llamamos la glicemia, ¿verdad? Y 3, que son las células delta, que producen una hormona que se llama somatostatina. Esta hormona es la inhibidora del crecimiento, muy importante. Obviamente, cuando interactúan de manera simultánea, también podemos ver la función de otras células que se nos estaba pasando mencionarles, son bien importantes, que son las células F de Fabio, células F que sintetizan polipéptido pancreático. Es una hormona que inhibe las concentraciones vesiculares y va a regular la producción de otras enzimas pancreáticas. O sea, en pocas palabras, es como una hormona controladora, ¿verdad? Este detalle no lo podemos pasar por alto. Y aquí vemos un resumen de lo que compete al sistema del páncreas. Ya el aparato reproductor como sistema endocrino podemos pasarlo muy rápidamente, ya que va a ser tema de un capítulo aparte, pero hagamos énfasis aquí sobre los testículos, que van a tener también una función hormonal, y es la producción de la testosterona. La testosterona, que es la hormona que le va a dar las características masculinas al hombre, ¿verdad? En ese orden de ideas podríamos irnos a la contraparte, ¿verdad? Aquí vemos que es la mujer, ¿verdad? Aquí vemos otra estructura que es el ovario. El ovario también va a producir una hormona, y es una hormona que es estimulada, y que al ser estimulada induce a través de la folículo estimulante, que es otra hormona, que va a madurar el folículo en el ovario para poder producir la ovulación. Cuando ocurre la ovulación, además del estradiol, que son los estrógenos que produce el ovario, se empieza a producir otra hormona que es la progesterona, que es la que va a mantener el embarazo en curso, ¿verdad? Aquí lo podemos ver de igual manera. Entonces, el sistema endocrino abarca inclusive hasta el sistema reproductor humano. Así de fascinante es el sistema endocrino. Y no quería terminar la charla sin pasar por alto en que el sistema endocrino y todas las hormonas que se producen tienen mucho que ver con el envejecimiento, ya que el sistema endocrino va a experimentar realmente son pocos cambios funcionales con la edad, ¿ok? Pero los cambios en las concentraciones de las hormonas reproductoras se producen durante la pubertad, y una vez ya envejeciendo también tienen un déficit hormonal que se da tanto en hombres como en mujeres. En mujeres va a abducir la menopausia, y en hombres otra que se llama la andropausia. También se pierden ya las características sexuales y el deseo sexual se desvanece a tal punto de que se ingresa a un proceso de envejecimiento. Entonces aquí vamos a observar un útero y vemos los ovarios como penden de estas estructuras periféricas, y acá podemos ver cómo se encuentra. Este es un corte del ovario en el cual podemos ver los diferentes folículos en distintos grados de maduración. Muy bien, con esto damos por terminado entonces las generalidades del sistema urinario y del sistema endocrino. Ahora vamos a pasar a resolver el cuestionario anexo para tener un mayor énfasis en estos dos temas.